En marzo de 1993, el fiscal general de la República, Ramón Escobar Salón, introdujo en tribunales una acusación contra el entonces presidente en ejercicio, Carlos Andrés Pérez. El Congreso, en ese entonces de mayoría de Acción Democrática, partido en el que militaba Pérez, decidió destituirlo de su cargo para que enfrentara aquel proceso judicial. Mucho se habla de la conjura y sobre las teorías que llevaron a la destitución de CAP y la posterior caída en desgracia de la ya moribunda era democrática. Absoluta, declaró este martes el Congreso de la República la vacante dejada por el presidente de la República suspendido, Carlos Andrés Pérez. Desde el Parlamento, Emira Sanabria y Orlando Martínez nos informan. El Congreso se inició pasada las 5 de la tarde y se prolongó hasta horas de la noche, ya que representantes de prácticamente todas las fracciones políticas hicieron uso del derecho de palabra. En primer lugar, Osvaldo Álvarez Paz formalizó la propuesta que en definitiva fue aprobada. Es esta una consideración que debe hacer el Congreso tomando en cuenta la realidad que está viviendo Venezuela. Debe tener, por supuesto, suficiente fundamento y solidez jurídica la decisión que se va a tomar, como efectivamente la tiene, al tenor de lo que acabamos de leer, contenido en el artículo 188 de la Constitución Nacional. Concluimos ratificando de la manera más enfática, como para que nadie abrigue dudas, la confianza y apoyo que hemos otorgado al doctor Ramón J. Velázquez para que continúe en el pleno ejercicio de las facultades y atribuciones de presidente de la República mientras dure la suspensión del titular ciudadano Carlos Andrés Pérez. La decisión tomada por el Congreso de la República en la noche de este martes trae consecuencias directas en cuanto a la situación general del presidente suspendido, Carlos Andrés Pérez. Esta declaratoria de facto absoluta del presidente Pérez realmente la esperaba, la necesitaba, la requería el país, la requería el sistema democrático y la paz social. Desde el Congreso de la República le reportamos Emira Sanabria. Ese es el golpe de Estado. Anticonstitucional, totalmente. Anticonstitucional, protagonizado, ¿verdad? Bueno, por dos cabecillas de ese proceso, que fueron Rafael Caldera y Luis Alfaro Ucero, ¿verdad? Porque para mí Escobar Salón, José Vicente Rangel son peones de ese juego, ¿verdad? Pero realmente el que decide la defenestración de Carlos Andrés Pérez es Luis Alfaro y Acción Democrática. Porque sin Acción Democrática, Carlos Andrés Pérez no va. Así es. La historia de Venezuela habría sido totalmente distinta. Nosotros juramos, vamos a tumbar a Pérez. Y lo hicimos, 3 años después. Pero no lo tumbaron, el golpe fracasó. Yo creo que no fracasó. Pérez salió allí, ese es como el boxeo, cuando le dan un golpe a un boxeador en el primer round y cae al 5º round. Fue un golpe noble. Carlos Andrés Pérez sale de Miraflores producto del 4 de febrero. Incluso, fíjate, la historia sigue rodando, Granier. Caldera es presidente por el 4 de febrero. Yo estoy aquí de candidato presidencial con la primera y fuerte opción de ser presidente producto del 4 de febrero. El 4 de febrero aún no ha terminado. Los efectos están en plena marcha. Hoy recordaremos el discurso de despedida de la presidencia de la República de Carlos Andrés Pérez. Venezolanos. Bienvenidos a una nueva entrega de Pastillas de Memoria. En Han Venezuela distribuimos productos venezolanos de marcas reconocidas en Alemania y en toda Europa, llevándote al encuentro de nuestros sabores nostálgicos. Este año iniciamos ofreciendo snacks y bebidas para tus celebraciones. Nuestros pasapalos venezolanos. Visita nuestra tienda online a través de la página web hanvenezuela.com y síguenos en Instagram, @hanvenezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar.
venezolanas, venezolanos, me dirijo a mis compatriotas en uno de los momentos más críticos de la historia de mi país y de los más difíciles en mi carrera de hombre público. Debo confesar que pese a toda mi experiencia y al conocimiento de la dramática historia política de Venezuela, jamás pensé que las pasiones personales o políticas pudieran desbordarse de manera semejante y que ya Venezuela podría mirar hacia atrás sin el temor a los incesantes desvaríos de la violencia tan comunes en nuestro proceso histórico. No ha cambiado mucho nuestra idiosincrasia, nuestra manera cruel de combatir sin cuartel. Ha revivido con fuerza indudable un espíritu inquisitorial y destructor que no conoce límites a la aniquilación, sea moral o política. Reconozco con inmenso dolor esta realidad, y no solo porque yo sea el objetivo de los mayores enconos a quien se le reclama, a quien se le declara la guerra y se le quiere conducir al patíbulo, sino porque esta es un síntoma y un signo de extrema gravedad, de algo que no desaparecerá en la escena política porque simplemente se cobre una víctima propiciatoria. Esta situación seguirá afectando de manera dramática al país en los próximos años. Yo represento una larga historia política, una historia que arranca a partir de la muerte de Juan Vicente Gómez y de los primeros gobiernos que sucedieron a la dictadura, que demoró por tantas décadas nuestra presencia en el siglo XX. Ponen una luz aquí atrás. Formé parte de los jóvenes que en 1945 se lanzaron temerariamente a transformar al país. Derrocado Rómulo Gallegos, asumimos todos los riesgos para recuperar para Venezuela su libertad y su dignidad de pueblo libre. Formé parte de quienes desde 1958 combatimos con mayor denuedo por la democracia contra la subversión que en esos duros años puso en jaque nuestras instituciones democráticas. En el camino quedaron muchos adversarios vencidos, pero jamás humillados, porque al contrario se les tendió la mano franca cada vez que fue preciso. Como no soy un acumulador de resentimientos, me equivoqué al suponer que todos actuábamos así y que las diferencias y los duelos políticos nunca serían duelos a muerte. Supuse que la política venezolana se había civilizado y que el rencor y los odios personales
no determinarían su curso. Me equivoqué. Hoy lo estamos constatando. Pido a mis compatriotas que entiendan estas reflexiones no como expresión nostálgica o dolida de quien se siente vencido o derrotado. No, ni vencido ni derrotado. Mis palabras son una convocatoria a la reflexión de mis compatriotas sobre los duros tiempos que nos esperan y un llamado a líderes políticos, a los responsables de los medios de comunicación, para que mediten y adecúen su conducta a la gravedad del momento que vivimos. Ojalá que nos sirva de lección esta crisis, que se inicie una rectificación nacional de las conductas que nos precipitan a impredecibles situaciones de consecuencias dramáticas para la economía del país y para la propia vigencia de la democracia que tantos sacrificios ha costado a nuestro pueblo. Como presidente de la República, antes y ahora, he actuado con mesura y con abierto ánimo de conciliación. No he perseguido a nadie he hostilizado. Sin embargo, contra nadie se ha desatado una campaña sistemática, larga y obsesiva, como la que se ha ensañado contra mí y contra mi gobierno. La he soportado con la convicción de que en las democracias siempre son preferibles los abusos de la oposición que los abusos del gobierno. Los adversarios que quedaron en el camino y los enconos de las luchas políticas pasadas se fueron uniendo poco a poco y todos fueron resucitando agravios que parecían olvidados. Así se ha formado la coalición que tiene en zozobra al país, articulados en esta confabulación que nos abruma. Nunca una coalición fue tan disímil. Cuando se retratan en grupo, aparecen señaladas como definiciones precisas de diversas etapas de la lucha política de los últimos 50 años. Rostros de derrotados o frustrados que regresan como fantasmas o como espectros, predicando promesas mágicas de resurrección. Es como la rebelión de los náufragos políticos de las últimas 5 décadas, los rezagos de la subversión de los años 60, con nuevos reclutas, los derrotados en las intentonas subversivas del 4 de febrero y del 27 de noviembre de 1992, se incorporan a la abigarrada legión de causavientes. Todos los matices, todas las ambiciones y todas las frustraciones juntas, de repente, me resisto a imaginarme a la Venezuela de febrero de 1994, cuando los profetas de tan engañosas promesas tengan que enfrentar la realidad del país en medio de una pugna imaginable, esta sí, por sus cuotas de poder que reclamarán. Me siento orgulloso de lo que, acompañado por mis colaboradores a lo largo del gobierno, hemos logrado hacer para darle rumbo moderno y definitivo al Estado venezolano.
me siento orgulloso del comportamiento digno y altivo de las Fuerzas Armadas Nacionales. Al propio tiempo, siento la angustia y la pena por la crisis que inevitablemente ha acompañado al proceso de reformas que emprendimos, porque este gobierno que presido ha dado contribución decisiva para escribir nuestra historia contemporánea, historia sencilla, que arranca esta vez desde 1989, cuando debimos acometer esta serie de reformas profundas, tanto políticas como económicas. Puse todo mi empeño en las reformas políticas y así comenzamos por convertir la presidencia de la República de un poder absoluto en un poder moderado. 4 partidos políticos comparten o han compartido el poder a lo largo de este periodo presidencial. 2 elecciones de gobernadores y de alcaldes han tenido lugar en 4 años. Reclamo un protagonismo especial en este proceso de reformas que se orientó hacia el logro de la democratización del poder y de una participación nacional inequívoca. A la par de las reformas políticas se emprendieron las reformas económicas. Ya no era posible el estatismo porque el Estado macrocefálico había llegado a su fin. La armonía social, financiada de manera ilimitada por el petróleo, también llegó a su fin. Fue una decisión que requirió voluntad y coraje. No fue fácil porque implicaba un cambio de rumbo en una historia de país petrolero de 50 años de deformaciones. Asumí la impopularidad de esta tarea. Tenía una alternativa quizá distinta: porfiar hasta el final y comprometer los recursos del Estado, extremando la falsa armonía social. Pero los resultados habrían sido catastróficos. Hemos puesto a Venezuela con esas reformas económicas y comerciales en sintonía con lo que ocurre en el mundo y también en nuestra propia región de América Latina. Nuestra economía, para sorpresa de analistas, creció de manera notable en medio incluso de tiempos adversos como los que fueron de 1992, cuando se atentó de manera pertinaz contra las instituciones democráticas y contra la estabilidad del régimen, y desde luego contra el presidente de la República en primer término. El Pacto Andino se hizo posible gracias a estas decisiones que dieron rumbo moderno a nuestra economía. El país tendrá que conocer a plenitud, despojada la realidad de toda esta repudiable campaña de mentiras, calumnias y deformación de la verdad, el claro perfil del proceso que hemos vivido en estos años. Fue en 1992 que brotó la soterrada conspiración civil que aprovechó astutamente la conmoción producida por la felonía de los militares golpistas. La misma conspiración de hoy que recurre a otros métodos porque se agotaron todos los demás, desde la metralla y el bombardeo implacable hasta la muerte moral. Si no abrigara tanta convicción
en la transparencia de mi conducta que jamás manchará mi historia y en la seguridad del veredicto final de la justicia, no tengo inconveniente en confesar que hubiera preferido otra muerte. Muchas gracias.